¿Cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de estar al lado de un rey? Estábamos filmando el documental Tiburones de México en la isla de Guadalupe, en Baja California, que es el mejor lugar del mundo para documentar e interactuar con tiburones blancos. En esta expedición hicimos muchísimas actividades en busca de tener las mejores tomas posibles de los tiburones blancos. Nuestro líder científico fue el doctor Mauricio Hoyos, quien nos pidió que si lo podíamos ayudar a colocar un receptor a 30 metros de profundidad, cuya función es la de detectar a los tiburones marcados cada vez que pasan cerca del receptor y así poder tener valiosa información del paso de los tiburones por la isla año con año, mes con mes. Bueno, este es el receptor submarino, es un BR2W, es con lo que se detecta a los tiburones una vez que se les coloca la marca. Esa marca envía una señal que se llama ultrasónica y este aparato lo colocas a una profundidad de más o menos 90 pies y este va a detectar continuamente todos los tiburones que estén marcados durante hasta 15 meses. Para cambiar el receptor teníamos que hacer un buceo sin jaula. Claro está, con los permisos correspondientes de las autoridades, lo cual significaba que había que sumergirnos y bajar en una vertical de 30 metros en la columna de agua sin utilizar ningún tipo de protección contra los tiburones blancos. En la llamada zona de la muerte, que es donde los tiburones se sienten más cómodos para cazar. Comenzamos a descender rápidamente buscando llegar al fondo, donde encontraríamos cierta protección porque el tiburón blanco caza a media agua o en la superficie. Una vez ya en el fondo, nos percatamos que Paul Spielvogel, un buen amigo, estaba a media agua con un tiburón que se le acercaba. Afortunadamente, el tiburón no mostró el menor interés en él y pudo llegar al fondo sano y salvo junto con nosotros. Una vez en el fondo, vimos que había 2 tiburones más. Inclusive uno de ellos dio la vuelta haciendo muecas con la mandíbula, haciéndonos saber que no éramos bienvenidos en el área. Mauricio decidió que abortáramos la misión y comenzamos a ascender por el fondo buscando llegar a la costa, y al llegar en la zona de la playa nos dimos cuenta que ningún lobo marino estaba en el agua, lo cual indicaba que los tiburones estaban en modo de cacería. Sin duda alguna, encontrarnos con el rey del océano de una manera natural ha sido uno de los encuentros más fascinantes que he vivido en mi vida. Y me encuentro muy agradecido por eso. Pero me hago esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si el tiburón hubiera reaccionado de una manera diferente? ¿De quién sería la culpa? ¿Del mismo tiburón o de nosotros? La soberbia de los seres humanos ha llegado a tal grado que nos sentimos dueños de todo el planeta y nos hemos encargado de calificar a las especies como el tiburón blanco, a quien yo llamo el rey del océano, como especies peligrosas para la raza humana. Yo te invito a reflexionar conmigo si realmente estos fascinantes animales son asesinos despiadados. ¿Crees que, de ser el caso, podría estar yo aquí contigo contándote esta anécdota? Soy Gerardo del Villar y me despido invitándote a que seamos empáticos con las especies que habitan y con las cuales compartimos el planeta.